Hola, hoy estoy en el Parque Genovés, en Cádiz, y estoy con Chema y vamos a hablar un poquito de español. Hola Chema. Hola Guada. Bienvenido. Muchas gracias. Venga, preséntate, ¿quién eres? Pues mira, mi nombre es Chema Mora, soy de Jerez de la Frontera y como Guada me dedico a la enseñanza de español para extranjeros en línea. Vale, y tú y yo, ¿por qué nos conocemos? ¿De qué nos conocemos? Pues hace, creo que 2021. No, después. ¿Sí? 2023. 2023. Bueno, hace unos años. Hace la pila de años. Pues estuvimos durante un mes trabajando juntos en la misma academia de idiomas. Sí, en la misma academia de español, ¿verdad? Y ahí nos conocimos. Y ahí nos conocimos. Y nada, hoy estamos en el Parque Genovés de Cádiz, que es un sitio precioso. Si venís a Cádiz tenéis que visitarlo. Y vamos a hablar un poquito del verano, ¿verdad? Para que podáis escuchar una conversación en español a ritmo natural, para que aprendáis un poquito en contexto. Chema, ¿a ti te gusta el verano? ¿Qué te gusta más, el verano o el invierno? Pues mira, me gustan los dos, pero el verano tiene algo especial para mí, que es que hay mucho sol y que me permite hacer muchas actividades al aire libre. Aunque como también practico un poco de surf, me gusta también el invierno por eso. Así que ¿en invierno haces surf? Sí. Vale. Porque en verano el mar en esta zona está mucho más tranquilo. Claro. ¿Y cuál es el mejor sitio en Cádiz para hacer surf? ¿Cuál es la zona que más te gusta? Pues mira, para mí la zona que más me gusta es en Conil y en El Palmar, que bueno, está muy cerquita de Conil. Vale, mira. A la gente, es que me río porque la gente pasa gente y nos miran y se pensarán que somos famosos o algo. Oye Chema, y has dicho que te gusta mucho el verano y todo eso, pero ¿tu rutina cambia mucho en verano o tu vida es más o menos igual? No, cambia un poquito, porque en verano la gente se va de vacaciones y los profes de español pues trabajamos un poquito menos y tengo un poquito de tiempo libre. Un poquito claro, más. Claro, y cambian un poco los horarios, ¿no? Claro, te acuestas más tarde. Me acuesto más tarde, no me levanto tan temprano, puedo dormir un poquito más y sobre todo que tengo más tiempo para ver a mis amigos. Claro, yo por ejemplo leo mucho más en verano. Es como que me apetece mucho más sentarme con un libro a leer en la playa o en casa, lo que sea. Sí. Tengo más paciencia en verano, porque no me gusta el calor, entonces no me gusta estar mucho por la calle. ¿Te gusta leer en la playa? Me encanta, sí, claro, me encanta. Es un momento estupendo. Sí, sobre todo por la tarde, ¿sabes? Ya después de las 7:30 de la tarde es cuando yo voy a la playa, porque soy muy blanca y me quemo. Eso aquí en Cádiz se le llama a la fresquita. Eso, a la fresquita. Chema, si piensas en el verano, pero en el verano de cuando eras pequeño, o sea, los veranos de tu infancia, ¿tú qué recuerdos tienes? ¿Te gustaba el verano cuando eras pequeño? ¿Cómo eran tus veranos? Pues lo que recuerdo de mis veranos, sobre todo era que pasaba mucho tiempo con mi tía y con mis primos. Recuerdo que durante 2-3 semanas vivíamos en la misma casa y era muy divertido. ¿En Jerez? En Chipiona. Joder, qué suerte. Explica cómo es Chipiona. Bueno, Chipiona es un pueblecito en la costa noroeste de Cádiz que es muy bonito y muy tranquilo. Sí. Sobre todo viene gente de otras zonas de Andalucía, especialmente de Sevilla. Sí, se está muy bien en verano, es un pueblo muy bonito. ¿Y qué hacías? ¿Recuerdas que te aburrías mucho? Porque yo tengo el recuerdo de que cuando era pequeña el verano era muy largo, porque teníamos muchos meses de vacaciones, sin cole y todo eso, y tenía como mucho tiempo para aburrirme, muchos días de pensar, ¿qué hago hoy? Y eso ya no me pasa, porque ya somos mayores y parece que siempre tenemos muchas cosas que hacer y todo eso. ¿Tú recuerdas ese aburrimiento del verano o no? Sí, yo recuerdo de mamá, no sé qué hacer, venga, vamos a la playa. Siempre buscando una actividad. Eso, y tu madre no te hacía ni caso. Nada. No decían, vete por ahí, haz lo que quieras, ¿no? A la bañera, niño. Chema, en este canal nos gusta mucho hablar de comida, ¿vale? Aquí las personas que nos están viendo, a todos les interesa el tema de la gastronomía. Y yo te quería preguntar si hay algo que te gusta comer en verano, o alguna receta que haces solo en verano, o alguna bebida, no sé, algo relacionado con la comida. ¿Qué es lo primero así que te apetece en verano? Pues mira, como mi madre, desde que yo era pequeño, hacía gazpacho todos los días, gazpacho con hielo,
Ah, Pues le pones hielo. sí, sí. Ujú. Pues tengo en mi cabeza que si yo no bebo todos los días un poquito de gazpacho, como que no es verano. Y entonces, ¿te gusta más beberlo? O sea, ¿el gazpacho te gusta más en vaso más que con cuchara? Claro, porque Mm. cuando tiene cuchara ya se llama más salmorejo. Bueno, porque sí, es un poco más espeso. Espeso, Vale, vale, espeso. vale, Me qué gusta beberlo como si fuera un refresco a la hora de comer. Ajá, claro. ¿Y en verano desayunas lo mismo que en invierno o cambias? Yo, en principio, suelo desayunar un poquito diferente, Vale. porque como hace más calor, Mm. empiezo tomando un poquito de fruta, Ah. especialmente melón, Oh, qué bueno. que es una fruta de verano. Sí, ahora son muy ricos. Pues desayuno un poquito de melón. Eso, y luego toma, como todos los españoles, el café con hielo. Obviamente. Que ya sabéis que eso es fundamental, ¿eh? Es súper importante. A ver, ¿qué más te pregunto, Chema? ¿Qué más te pregunto? Ah, mira, yo últimamente veo mucho en las redes sociales, ¿no? En Instagram sobre todo, que es la red social del postureo. Obviamente. Es decir, de aparentar, de hacer ver como que tu vida es perfecta, estupenda. Parece como que la gente está siempre súper feliz en verano, que el verano es lo mejor del mundo, que tienes que hacer muchísimos planes, hacer siempre cosas, ¿no? Y me pregunto, o sea, ¿de verdad la gente es más feliz en verano? ¿O todos hacemos esas fotos como para que los demás piensen que estamos muy... No lo sé. ¿Qué piensas? ¿Tú estás más contento en verano? Yo creo que un poquito sí. Obviamente hay postureo, pero yo creo que el sol, la vitamina del sol, Sí. hace que estemos más Pero aquí contentos. tenemos sol todo el año. Eso es verdad, pero eso es verdad. Pero yo creo que como tenemos un poco el verano psicológico de disfrutar, creo que automáticamente se nos activa las ganas de estar más tiempo con los amigos. Tenemos más tiempo libre. Y por las vacaciones. Claro, eso, tener más tiempo libre, ¿no? A mí es que no me gusta mucho el verano, ¿eh? No lo he dicho, pero es que no me gusta el calor. O sea, no me gusta pasar calor, lo paso muy mal, me molesta toda la ropa, estoy mucho en casa porque no me gusta estar mucho al sol porque me quemo, soy como un vampiro, ¿sabes? Ah, se me ha olvidado preguntarte una cosa antes, cuando hemos hablado de la comida. Hay una cosa súper importante del verano que no hemos mencionado, que son los helados. ¿Vale? Entonces, te voy a preguntar dos cosas. O sea, para ti, ¿cuál es el mejor sabor de helado? Venga, dímelo, ¿qué sabor te gusta? Vainilla. ¡Ah! ¡Muy clásico! Y aparte... ¡Qué rollo! Ya, pero me gusta vainilla con brownie caliente. Ah, bueno, eso sí, vale. Vale, eso ya lo entiendo. Entonces, el brownie calentito y por encima lo de vainilla. Me encanta. Vale, eso ya lo entiendo. A mí me gusta como de avellana o de pistacho, así, esos me gustan mucho. Y tarta de queso también. También. A mí es que todo. Es mi perdición. Joder, qué bueno. Y entonces, eso como sabor de helado. Pero si piensas en los helados, no sé cómo llamarlos, los helados que compramos en los kioscos o los helados como más industriales, ¿no? Sí. ¿Hay alguno así que te guste mucho? Obviamente. Porque eso sí que seguro que te acuerdas de cuando eras pequeño. Sí. De hecho, hay uno que yo me acuerdo que me volvía loco, que se llamaba Micolápiz. ¿De qué era? Tenía vainilla y en lugar de tener el grafito del lápiz normal, era de chocolate, la punta. Vale, ese me acuerdo yo. Yo me acuerdo del frigopié. A mí me gustaba. ¡Qué clásico, Guada! A mí me gustaba mucho el frigopié, que es un helado que tiene forma de pie y sabe a fresa, ¿no? Y luego me gusta muchísimo el que tiene dos partes diferentes, ¿cómo se llama? ¿Ese era Calipo? No, el Maxibón. Ah, Maxibón. Eso. Ella sabe de helados, Guada. Si quieres hacerme feliz, regálame un Maxibón. Venga, Chema, pues ya para terminar con alegría, ¿no? Estoy segura de que te gusta la música, ¿no? Obviamente. Vale, te gusta la música. En España durante muchos años, es verdad que ahora ya se ha perdido un poco más eso, siempre teníamos la canción del verano, ¿no? Pues como una canción que cada año durante los meses del verano estaba en todas partes, todo el mundo se la aprendía, muchas veces tenían incluso coreografías, ¿no? Por ejemplo, un año fue Asorejé o la Macarena, claro, ¿no? A veces tenían coreografía y tal, y era pues como la canción más famosa así del verano. Hay muchísimas y yo creo que todos tenemos una favorita o un estilo así que nos gusta. ¿A ti cuál es tu canción de verano? Pues mira, si hablamos de canción del verano, hay un artista
que fue muy popular en España durante mucho tiempo, que es Georgie Dan. Vale, que que me es encanta a mí también. un artista que cantaba en español, pero de origen francés. Y cada año sacaba una canción. Es Y verdad. hay una que yo recuerdo con especial cariño porque mi madre la ponía cuando era pequeño, Claro. que es La Barbacoa. La barbacoa. Y automáticamente Hacía siempre, sí. me conecta con la comida de aquellos Claro, tiempos. Jordi Dan hacía siempre canciones así, ¿no? Mm. La barbacoa, luego otra que se llamaba El Chiringuito. Y siempre eran canciones como muy sencillas, ¿no? Con un estribillo que Muy se repetía pegadizo, mucho, ¿no? pegadizo, fácil de recordar y tal. Mm. Vale, pues muy bien, Chema. ¿Quieres decir algo tú para despedirte? Pues nada, que ha sido un placer compartir este tiempo con Guada y con todos sus alumnos y intentar no dejar el español de lado en verano. Eso. Un poquito de lectura, ver nuestros vídeos. Eso, siempre hay tiempo para hacerlo. Que sepáis que vamos a publicar un vídeo también en el canal de Chema, ¿vale? Os voy a poner aquí abajo para que vais a poder ver cómo se llama su canal, que os va a encantar. Yo, como siempre, espero que el vídeo te haya gustado, que hayas aprendido algo nuevo. Y si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo conmigo, ¿qué tienen que hacer? Pues simplemente tienen que agregar a Español con Guada. Eso, tenéis que suscribiros al canal, ¿vale? Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Adiós! Pues ya está. Ya está.